Bueno, pues buenos días tengan todas y todos ustedes, siendo las 9:13 del día 6 de mayo del 2022, damos inicio a esta reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal y para efecto de registro, como ya acostumbramos en esta mesa, iremos mencionando nuestro nombre, la institución en la que representamos y el puesto que ostentamos, en este caso iniciando por el de la voz. Guillermo Trejo Neder, secretario técnico de la Comisión de Justicia al Congreso del Estado de Chihuahua. Buenos días. Alfonso, si nos haces favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Alfonso Campos Trujillo, secretario judicial en segunda instancia en materia penal, Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias. Gracias. Martín. Buenos días, Martín del Ángel Ramos Gastelum, de la Coordinación Técnica de la Dirección General Jurídica. Gracias, Martín. Clarisa. Hola, buenos días a todos. Clarisa Sandoval Luján, juez quinto familiar por audiencias, Tribunal Superior de Justicia. Gracias. Hortensia. Hola, buenos días a todas y a todos. Hortensia García Rodríguez, jueza penal del Tribunal Superior de Justicia. Buenos días. Gracias. Sergio. Buenos días a todas y a todos. Sergio Ruiz, director jurídico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias. Gracias, buenos días. Flor. Buenos días, soy Flor López, personal de apoyo del licenciado Guillermo Trejo. Buenos días, Flor. Ricardo. Buenos días nuevamente, Ricardo Mendiolea, coordinador de dictamen legislativo en el Congreso del Estado. Buen día. Luis. Luis de León, buenos días. Muy buenos días, Luis Francisco de León, juez especializado del Tribunal Superior de Justicia. Buenos días, Luis. Bueno, pues entonces damos comienzo. En la reunión próxima pasada, se generó el acuerdo de trabajar con la redacción que propuso Fiscalía. Me está comentando Martín en la mañana que Laura va camino a Juárez, ¿es correcto, verdad, Martín? Y que la intención era conectarse, sin embargo, pues como sabemos, falla a veces la conectividad en la carretera. Entonces, no sé si estés en comunicación con Laura, Martín, o continuamos con lo que ya teníamos programado. Estoy tratando de tener comunicación con ella, sí, yo creo que por ahí tiene dificultades con la conexión, pero no, damos continuidad al tema, a la propuesta. De hecho, también un poco la semana pasada pudimos estar, andamos en Ciudad Juárez precisamente, pero sí, quería estar al pendiente. Ahorita voy a tratar de que se conecte, o igual si me contesta por el WhatsApp, por aquí me voy a estar comunicando con ella. Claro. Como saben, hago la referencia a Laura porque Fiscalía es quien estuvo trabajando con la propuesta que se acordó al final de la reunión pasada. Es decir, la idea es ya trabajar respecto a con esa redacción por o derivado de aquella propuesta que mencionaba Laura de incluir el elemento subjetivo. Entonces, esa redacción se las compartí en el grupo de WhatsApp. Entonces, si gustan, damos comienzo. ¿Alguien que tenga alguna observación? Adelante, Sergio. Gracias, Nick. Otra vez buenos días a todas y todos. Pues nada más insistir en lo que ya se ha comentado en las otras sesiones anteriores por nuestra parte y expresar así de manera muy clara nuestra preocupación respecto a que se establezca el elemento subjetivo del apoderamiento respecto a la propuesta de la Fiscalía, al propósito, perdón, de ejercer control o dominio del territorio. Creemos que al final de cuentas, y me gustaría escuchar la opinión de las juezas y del juez Luis de León, que sería un elemento que al final de cuentas tendría alguna cuestión subjetiva en la demostración
para la tipificación de la configuración de todos los elementos del tipo penal. Es decir, me imagino alguna audiencia en la que alguna persona que ya esté sujeta al proceso, que se cuenten con algunos elementos de prueba y que haga o realice alguna manifestación en el sentido de que pues simplemente no quiso tener ese sentido de apropiación respecto a las propiedades, ¿no? O al territorio. Entonces, encontramos que es una cuestión subjetiva. Sabemos y entendemos también el motivo por el cual Fiscalía lo está estableciendo y desde una lógica jurídica la entendemos. Sin embargo, pues la cuestión práctica del seguimiento de estos hechos, pues es donde nos topamos con esta preocupación. Creo que ACNUR y los compañeros que nos acompañaron la sesión anterior y la otra anterior a esa, donde hicieron algunas explicaciones, creo que este tema no quedó muy bien acotado. Entonces, valdría la pena, yo sé que ya los tiempos están medio complejos, pero ver las experiencias en los otros estados que han tenido este tipo de reformas y donde han introducido el elemento, el delito de desplazamiento forzado, para ver cuáles han sido las experiencias que se han tenido. O sea, me retrotraigo, por ejemplo, el estado de Guerrero o Sinaloa y Sonora, que son los ejercicios más recientes, donde encontramos en la redacción del elemento del tipo de desplazamiento forzado en Guerrero, donde sí se establece un propósito. Y en las otras dos, no, al igual que en la federal, se queda abierto. Entonces, a lo mejor valdría la pena tratar de tener alguna experiencia para ver qué tanto ha afectado, qué tanto limita el conocimiento de este tipo de casos. Es cuanto, Lick. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien que desea hacer uso de la palabra? Con toda confianza. Adelante, Martín. Sí, hola. Sí, en atención a esto, bueno, en las audiencias los argumentos de la defensa son muchos, pero no basta con que lo diga o que mencione algo, no era mi intención, sino que aquí precisamente esos elementos subjetivos se pretenden probar con hechos que se van concatenando entre sí y nos va a dar esa determinación de que en realidad está ejerciendo un control sobre ese territorio. El hecho de que digan en la defensa puede decir lo que quiera, básicamente en las audiencias, ¿no? Y no, yo no era, yo no fui, yo no quería, no. O sea, se tiene eso que probar y eso precisamente le corresponde al MP estar estableciendo esos hechos con los cuales se va a probar ese elemento subjetivo. Le digo, sí es, creemos que sí es importante establecer este elemento subjetivo, el propósito, para que quede precisamente esta figura encuadrada o que encuadre precisamente en lo que se pretende evitar. Sería por nuestra parte. Gracias, Martín. Adelante, Hortensia. Gracias. Yo considero de la redacción que nos compartiste, Guillermo, considero es que sí es necesario, como ya habíamos acordado, ¿no? Creo que eso se agotó. Sí es necesario, desde mi punto de vista, incluir el elemento subjetivo. Únicamente el tema del territorio, que lo comentaba incluso también la reunión pasada la magistrada Rosa Isela, el control o dominio del territorio es lo único que no sé ver la manera, si ustedes están de acuerdo, si todas y todos están de acuerdo, de algún otro verbo, alguna otra situación que incluir, que no sea solo el dominio, que hablábamos de lo que sucede sobre todo en las ciudades, en la mancha urbana, que no es la intención apoderarse del dominio, sino ejercer o hacer venta de drogas, algún otro tipo de actos, y eso origina o eso causa el desplazamiento de las personas, no tanto apropiarse del territorio como el pedazo de tierra, sino el dominio, pero no sé si con eso quedaría suficientemente claro o habría alguna otra manera de incluir para que sean esas dos variantes, o sea, que no sea solo el apoderarse del territorio como territorio como tal, como el pedazo de tierra que está ahí, sino también de hacer o
vaya, tener el control, como también lo comentábamos la reunión pasada, como autoridades de facto de ese lugar o situaciones así, pero creo que la necesidad de incluir el elemento subjetivo ya lo habíamos agotado y me parece que sí debe ir. Gracias. Gracias, jueza. ¿Alguien más? Guillermo. Adelante, Alfonso. Sí, bueno, básicamente es para señalar mi opinión en ese sentido. Creo que la Fiscalía tiene razón en ese sentido. El elemento subjetivo siempre va a ser motivo de problema al momento de la acreditación. Como lo dice el licenciado de la Fiscalía, el defensor siempre va a alegar y los imputados siempre van a alegar cualquier cosa. Y este es un problema de siempre, que la teoría del delito siempre nos ha insistido en eso, sobre todo los elementos de carácter subjetivo son de acreditación complicada. Entonces, siempre vamos a tener que atender a los aspectos muy objetivos para efecto de ahí ir derivando la posibilidad de acreditar esas intenciones, esos propósitos, esa intención indebida o la dañada intención de hacer algo. En este caso, me parece que esas dos hipótesis, mantener un control o ejercer dominio, dan pauta a una gran variedad de posibilidades con las que se puede agotar el tipo. Hay que recordar que los operadores jurídicos no nos debemos quedar en el análisis literal de los vocablos, sino que darle su extensión de vida de acuerdo con los parámetros doctrinales, jurisprudenciales que traen aparejada la inclusión de los tipos penales, pues. Entonces, en ese sentido, creo que esos dos vocablos tienen bastante importancia y creo que nos pueden dar ya margen para entender bien el tipo, sobre todo porque se trata de hechos o de un delito que se da bajo muy particulares condiciones de ejecución, regularmente aparejada a la comisión de otros delitos. El hecho de que haya una organización criminal detrás de ese tipo de desplazamientos siempre va a tener una importancia objetiva, fundamental, porque este desplazamiento no se da por el hecho de que alguien vaya y le diga a las casas a las personas, váyanse de aquí porque quiero estar. No, el hecho es de que como ejerzo o llevo a cabo mis actividades delictivas en este sector, en esta colonia, las personas, debido a la violencia que se genera con eso, a la inseguridad que eso genera, entonces se van desplazando. Que esos dos vocablos son suficientes, claro, si lo entendemos desde el punto de vista jurídico y no nomás literal de los dos vocablos. Por eso, esa sería mi opinión en ese sentido. Creo que la Fiscalía tiene buenas razones para establecer esa redacción. Gracias. Gracias, Alfonso. Luis y después Hortensia. Tienes el micrófono apagado, Luis. Una disculpa, me había abstenido de hacer pronunciamientos en las reuniones previas y tengo que decirlo para que no se vea como un desdén o una falta de interés, en razón que de inicio ya había establecido yo mi postura respecto a la redacción y también respecto a la conformación del tipo que promueve la iniciadora. En este sentido, pues he escuchado atentamente todo lo que se ha venido discutiendo, todo lo que se ha aportado, por supuesto, en respeto a la integridad de lo que ya quedó definido. No obstante, en este punto sí creo que es muy importante hacer una reflexión sobre las cuestiones complejas de lo que implica un elemento subjetivo dentro de un tipo. Y claramente por el tipo del que se trata. Se establece una definición como la que está hecha en la última propuesta de elementos subjetivos, podría complejizarse buscar la resolución al problema que buscaría el tipo penal en sí. Me explico. Sabemos nosotros, y ya lo dijo el licenciado Campos, aunque
pudiese entenderse como una contradicción, pero bueno, pues es una cuestión importante. Ya lo decía el licenciado Campos, que no necesariamente tienen un objetivo específico las personas para llevar a cabo el desplazamiento de otras personas. Esto resulta, de acuerdo al problema social que deriva de este análisis que requiere el día de hoy este tipo penal, esto resulta de las circunstancias que se van desarrollando en el entorno en el que las personas se van. Esto implica no necesariamente que quienes lleguen al sitio, al territorio específico, tengan la idea de apropiarse del mismo. Miren, les voy a dar, por ejemplo, un caso muy importante que creo que ha causado mucha problemática en Tamaulipas, ¿no? Y es el caso de San Fernando. Si no lo conocen el tema, los invito a analizarlo y a estudiarlo. Me refiero en términos concretos a San Fernando, porque es un lugar muy interesante desde el punto de vista de un laboratorio social y lo que implica la carencia de poder actuar por parte del Estado. Es un lugar que donde encontraron, si ustedes recordarán, algunas fosas, ¿no? Empezaron con pocos cuerpos, terminaron siendo cientos, miles de cuerpos los que encontraron en fosas alrededor de San Fernando. Y esto implicó que las personas fueran saliendo de ahí, pero la intención de a quienes se les atribuía la comisión de hechos delictivos, que son periféricos, no necesariamente al hecho de dominar el territorio, sino lo que se ocasiona, ¿no? En ese tránsito de ese lugar, es salir de San Fernando y dirigirse a otros lugares. Insisto, y la intención, de acuerdo a los propios expedientes que derivan de la Fiscalía General de la República, porque hay versiones públicas de apropiarse de viviendas, de territorio, ¿no? Sino mantener, en términos concretos, pues una resistencia, ¿no? A la incursión de otras actividades delictivas de otros grupos criminales distintos a los que en ese momento fueron detenidos. ¿Por qué hago alusión a este punto? Porque creo que ese es el tema de inicio y voy a insistir desde el principio, lo dije en este aspecto. Disminuir a uno o dos elementos subjetivos en un tipo penal, una cuestión tan compleja como la que se verifica en el desplazamiento de las personas, va a poner en aprietos sin duda al Ministerio Público, como creo que bien lo refirió desde el inicio el licenciado Ruiz, cuando hace ver lo complejo y lo importante que resulta detenernos en este punto y pues avistar, ¿no? Ver hacia el futuro en términos de qué es lo que va a pasar en realidad cuando se crea el tipo penal, si no es que va a quedar solamente como otros tipos penales, ¿no? De imposible acreditación. Y creo que eso es lo más complejo para el Ministerio Público. Si la intención del sujeto activo es apropiarse de un territorio o bienes inmuebles o de terrenos, pues para eso está el despojo, ¿no? Que yo ahí es donde diferiría un poco de querer hacer una comparación del despojo con este tipo penal o esta problemática social, más bien dicho, fuera de denominarlo o etiquetarlo como un tipo penal en este punto. En razón de todas estas circunstancias, considero que la reducción del elemento subjetivo a los supuestos que son parte de la propuesta van a implicar una complejidad para poder atacar el problema social que se quiere. Si específicamente alguien llega y lo quita a usted de su territorio, de su vivienda, de su terreno, pues hay otros delitos que se pueden actualizar. No tendría que ser este. Pero insisto, si la intención, conforme al proyecto de la iniciadora, con su exposición de motivos, que tampoco podemos dejar de lado, es atacar este problema en donde las personas a veces lo tienen que hacer de forma voluntaria, no necesariamente porque los obliguen. Esa sería por una parte. Y la otra es que no necesariamente el elemento subjetivo en los casos que se proponen, pues podrían ser o podrían encontrarse dentro de esto que nosotros conocemos como el dolo directo, ¿no? Porque, ¿qué sucede si alguna persona realiza alguna actividad y esto implica que las demás personas tengan que salir del territorio? Entonces, podría darse hasta un caso de un desplazamiento imprudencial, por decirlo de alguna manera. No sé, hay muchas cuestiones que creo yo que no pueden dejarse al aire, ¿no? Sobre todo en materia penal. La analogía y la mayoría de razón están claramente prohibidas como forma de interpretación y aplicación, y creo yo que en donde más tiene impacto estas prohibiciones son en el aspecto de tipicidad, ¿no? Porque ahí sí
lo que el Estado quiere es salvaguardar determinado bien jurídico y definir con claridad, taxativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos los principios que requiere el tipo penal, dejar con claridad cuál es la intención que tiene una definición típica, y por eso, no obstante de que yo sé que ya hemos pasado muchas etapas, voy a reiterar esta cuestión que de inicio decía yo, ¿no? Yo no creo que esté mal la redacción de la iniciadora, y creo que el propósito que se define es claro, simplemente que alguien haga algo para evitar lo que ya vemos nosotros actualmente. Para concluir, nada más quiero dar un dato que es de importancia y creo que vale la pena reflexionar. Nos decía la Fiscalía que en Chihuahua no existe un fenómeno denominado violencia generalizada, y que esto es una terminología del derecho internacional que ya veíamos nosotros durante el debate, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Incluso cuando nos compartieron las personas pues, especialistas, ¿no? En el tema, nos decían, no quiere decir, que, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Hablando entiendo yo como Estado, que no quiere decir que necesariamente estas circunstancias de violencia generalizada se den en términos del derecho internacional, sino que pueden ya ser aplicables en el derecho doméstico. En este contexto, insisto, pues nada más hay que ver lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en Casas Grandes, por ejemplo, en Madera, por ejemplo, en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Chihuahua, no únicamente en términos de violencia que tiene que ver con el fuero común, ¿no? Sino con aspectos ya más complejos que tienen que ver con delincuencia organizada. Bajo ese contexto, pues entonces sería mi opinión de reflexionar si reducir los elementos subjetivos, por eso todo mi argumento, una disculpa, mi estimado Guillermo, por repetir algunas cosas que ya habíamos visto, pero por eso mi reflexión, tener mucho cuidado y entender que lo que se busca eliminar de esta problemática social no es que le quiten a una persona su casa, ¿no? Su terreno, medio pueblo, sino evitar que la sociedad permanezca en manos de la delincuencia, y que con ello implique pues que tenga que abandonar todo lo que han hecho en sus vidas, y que es consecuencia de acciones más complejas que simplemente ir a quitarle la casa a alguien, que no lo digo que sea pequeño, ¿verdad? Pero que es completamente distinto. Te agradezco, muchas gracias, y ya con esto me callo, y sería todo lo que intervendría, insisto, porque ya había dado yo toda mi postura, pero en este punto vale la pena hacer estas reflexiones de mi perspectiva. Gracias, Guillermo, gracias a todos. Gracias, Luis, y no hay por qué disculparse, al contrario. Bueno, es menor lo que se está tratando de hacer aquí. Hortensia, adelante. Gracias, Guillermo. Bien. Bueno, como ahorita les decía, y también no, para no quitar mucho tiempo, creo que ya escuchando al licenciado Campos, al licenciado de León, más bien, o sea, mi postura, y como les había dicho, es como un poco ecléctica, o sea, como un poco de los dos. Coincido en que se requiere el elemento subjetivo, creo que sí, pero como les comentaba ahorita, y en esta parte coincido con el licenciado de León, estas hipótesis que nos dan en la redacción que nos mandaste, Guillermo, creo que están muy acotadas, y podría entenderse tal como lo dice, que es el querer quitar un terreno, el terreno como tal, y pues ya no es que sea una cosa menor tampoco, pero pues ya está el despojo. Y el control, creo que podríamos utilizar alguna locución distinta para abarcar un poco más que es lo que se pretende, ¿no? Y para garantizar, pues, que no sea un delito tan difícil de comprobar, que también, por supuesto, coincido con lo que dice el licenciado Campos, que todos los elementos subjetivos son de difícil comprobación. Sin embargo, que esté garantizado, y sobre todo que el bien jurídico tutelado no perderlo de vista. Ahora también creo, y no sé, una observación si pudiera ser, no tanto a quien por medio de la violencia, sino creo que también puede ser motivado por la violencia o física o moral que está viviendo, realice ese desplazamiento, que era también parte de lo que nos decía Luis de León, el licenciado de León, en el sentido de que
a veces no van y te dicen vete, sino tienes que irte con tus hijos o tienen que irse con sus hijos y para garantizarles o para que tengan una mejor calidad de vida, para que tengan vaya, que la comunidad donde vivan no sea de violencia y no reciban ese ejemplo de sus vecinos. Entonces creo que puede ser motivado y no solo a quien lo haga por medio, porque eso implicaría, o creo, que sea como una imposición por parte de las personas que están realizando estos actos delictivos, el que se tengan que ir. Bueno, muchas gracias. Y esta sería entonces mi postura, que sí, como les dije desde el inicio, está un poco a la mitad entre lo que acaban de decir mis compañeros. Claro. Gracias, Hortensia. Martín, adelante. Sí, y precisamente coincidiendo con la licenciada Hortensia y también con el compañero Alfonso Campos, sí insistimos en la necesidad de que persista el propósito, el elemento subjetivo, porque aquí si ven el tipo penal, no dice que los obligue, sino que ocasione. O sea, aquí a lo mejor, sí, la violencia general es la que obliga y que voluntariamente las personas tengan que tomar la decisión de irse de sus domicilios. Entonces, el tipo penal lo está diciendo que ocasione, no que obligue a las personas, sino la misma actividad está obligando y las personas deciden irse de su lugar. Y la parte esta, y como comentaba el licenciado Alfonso Campos, el término que ejerza el control es precisamente eso, que van a ir a hacer sus actividades, van a hacer lo que ellos quieren y lo que ellos desean, y eso es lo que genera que las personas cambien de su residencia. Le insistimos como Fiscalía que es importante que persista el elemento subjetivo. Sí, habrá complejidades, habrá casos que a lo mejor no estamos ni siquiera visualizando en este momento y que se presenten, pero el término control creo que nos puede dar esa amplitud para poder determinar ¿cómo se llama? En base a los hechos que se presenten caso a caso, que en ese control precisamente es lo que está ocasionando que las personas migren de sus lugares. Bueno, por parte de Fiscalía, hasta este momento sería todo. Gracias, Martín. Adelante, Luis. Gracias. De nueva cuenta, insistir aquí, el problema es cómo está expresado, ¿no? Al final se señala que la intención es ejercer, ¿no? Y cuando se determina esta cuestión, habrá que acreditar que va a ser prácticamente imposible. Discúlpame, Luis, no te escuché, no sé si fue internet o el de todos. Intención. Se está cortando, tipo, maestro. Parte necesariamente. Luis, sí, no te escuché toda tu intervención, se cortó. ¿Fui yo o fue generalizado? ¿Sí? Se me hace que Generalizado. es aquí. Es generalizado, Luis. Si puedes, si apagas el video es más fácil que te escuchen. Ok, muy bien. Apago, a ver si con eso me escuchan mejor. ¿Sí? Sí, te escucho mejor. Vamos a reducir los gastos. Señalaba yo que el problema es establecer dentro del elemento subjetivo el verbo ejercer, ¿no? Porque no necesariamente tendrían esta intención de ejercer el dominio. Insisto, el problema está en que si lo reduces a eso, pues ejercer dominio sobre cualquier inmueble, pues es un despojo, ¿no? Esta es la intención o finalidad o el elemento subjetivo del tipo de despojo. En el fondo o a profundidad en sí sería ese. Entonces, sí, dentro de esta complejidad que tiene que ver más con otros aspectos, porque quienes llegan, por ejemplo, a controlar un territorio, vamos a poner algunos ejemplos, en un enfrentamiento armado, no tendrían únicamente la intención de ejercer ese dominio sobre el territorio, ¿no? Sino pudiese ser circunstancial, y ello no implica que la gente sea parte del lugar en el que habita. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más?
A ver, corríjanme si me equivoco. Se está centralizando el debate en dos cuestiones. Una, respecto al medio, es decir, que no necesariamente, que si ponemos como medio la violencia física o moral, esta pareciera que va dirigida a esas personas y que podría dejar de lado otras hipótesis en donde la violencia no está dirigida a la persona desplazada. Es decir, comentábamos en otras ocasiones y nos comentaba también ACNUR que pueden existir actos de violencia generalizada no dirigidas a ese grupo de personas que ocasione que se retire del lugar. Entonces, este es un área de oportunidad que podría mejorarse. ¿Están de acuerdo en esta primera conclusión? Y me refiero en específico a los medios que visibilizó Hortensia. ¿Me equivoco, Hortensia? Sí, es exactamente ese es el tema que veía, o sea, el que tal vez no sea ni para la persona que se va, es para sus hijos, para otro tipo de vida. Sí, creo que es parte de lo que comentaba, por eso yo señalé el motivados o a una situación así. Gracias. Claro. El otro punto a tratar es respecto... Sí, maestro, yo de lo que veo de la estructura que se plantea del tipo, dice, a quien por medio de la violencia física o moral ocasione que una persona, no necesariamente nos está diciendo el tipo que va dirigida a esa persona, sino que por medio de la violencia física o moral está ocasionando, por eso no está obligando, o sea, a una persona, sino ocasiona. Es una ocasión, no es una obligación, lo que comentaba hace unos momentos, en cuanto a este punto. Era lo que... Porque bueno, este es lo que, bueno, consideramos que pudiera entenderse de esta redacción de este tipo, que no necesariamente va dirigida a esas personas o a esa persona, sino a violencia física o moral que genera o que ocasiona que las personas tomen la decisión de irse o directamente se vayan. Sí. Adelante, Luis. Sí, está muy interesante porque entiendo lo que menciona el compañero. Sin embargo, sí establece que el propósito es ejercer el control o dominio, y aquí es donde se define el elemento subjetivo. El anterior es un aspecto, desde mi punto de vista, normativo, ¿no? Una prohibición expresa de llevar a cabo actos de violencia que ocasionen que las personas cambien o huyan o abandonen el lugar, pero el elemento subjetivo se define incluso textualmente en el tipo, es el propósito de ejercer el control o dominio del territorio en el que se asiente dicha residencia. Por eso es que insistiría yo en reflexionar sobre dejar, yo no hablo de la cuestión que tiene que ver con ocasionar, porque esto me queda claro y no le veo ningún problema, porque cualquier acto ocasionaría esa circunstancia, huir o abandonar. Pero cuando defines propósito en específico, ahí estás hablando del elemento subjetivo, y ahí es donde se complejizaría la determinación de que quien llega al sitio y efectúa algún acto de violencia tenga ese propósito de quedarse en el sitio y ejercer dominio, insisto, pues es propio del delito de despojo, y no así, creo que tiene que ver con la intención del problema social del desplazamiento como tal. Gracias. El segundo punto es el que acaba de mencionar, bueno, que alcanzo a visibilizar respecto al debate que se está realizando, es el que está mencionando Luis, que es en esos dos verbos, ¿no? Del elemento subjetivo, que es el control o el dominio. Y si nos vamos a una definición, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, control, pues habla de una persona que tiene el mando, ¿no? Dominio, que puede usar o disponer de ese territorio. Entonces creo que, como lo mencionó Sergio en un principio, al igual que Luis, si no me equivoco, que podríamos dejar fuera muchas otras situaciones en donde se actualiza el desplazamiento forzado interno, ¿no? Es decir, cuando no existe la intención de apoderarse, sino más bien que
la intención es realizar o ejercer actividades ilícitas en ese lugar. Creo que también lo mencionó Hortensia, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy pensando en voz alta, no me hagan mucho caso. Aquí las personas expertas son ustedes. ¿Qué les parecería si en ese control y dominio le agregáramos aparte o que ejerciera actividades ilícitas? Es decir, la redacción actualmente habla de que con el propósito de ejercer el control o dominio del territorio, pero si a cambio ponemos a quien con el propósito de ejercer el control, dominio o actividades ilícitas en el territorio que se asiente dicha residencia, ¿no creen que podríamos ampliar este elemento subjetivo de esa forma? Adelante, Luis. Sí, gracias. Creo que es un primer paso, Guillermo, sin duda. Comparto esa idea, porque por lo que veo, podría ampliarse un poco el margen de maniobra, ¿no? Para poder determinar la finalidad del propio contexto de la expresión de motivos de la iniciadora. Yo compartiría como primer paso eso que mencionas. Gracias, Guillermo. Adelante, Martín. Sí, precisamente, bueno, entonces entendiendo que la propuesta de redacción es con el propósito de ejercer el control o dominio sobre territorios o realizar actividades ilícitas, o sea, con una coma o realizar actividades ilícitas. ¿Cómo quedaría la redacción? O sea, con el propósito de realizar actividades ilícitas. O sea, dejando de lado, por decir, con el propósito de ejercer el control y dominio, coma, o realizar actividades ilícitas. Podría ser así, o con el propósito de ejercer el control, coma, dominio o actividades ilícitas en el territorio. Sí tendría que ser así, disyuntivas las hipótesis, porque si le pusieras y actividades ilícitas, entonces sí cierras totalmente la puerta a que lo acredites. Entonces puede ser esa, quien busque ejercer control, una hipótesis, quien busque ejercer dominio, segunda hipótesis, o quien busque realizar actividades ilícitas, tercera hipótesis. Ahora, otra interrogante, ¿actividades ilícitas o, como lo menciona, delincuencia organizada, que es destinados a delinquir? Yo creo que si lo dejamos abierto a actividades ilícitas da un margen de maniobra mucho más amplio para la fiscalía, ¿no? Y es mejor porque ya hablar de delincuencia organizada de por sí, el solo concepto de delincuencia organizada es ya bastante complejo. Entonces todo lo complejo de la delincuencia organizada lo vas a trasladar a este tipo que se supone, pretendemos sea más simple para de acreditación. Entonces, si lo dejas en actividades ilícitas, amplías el margen de maniobra. Okay. ¿Alguna otra participación? Lo que me sigue generando, digo, para cerrar este punto en específico, ¿están todas y todos de acuerdo en la ampliación de las hipótesis de este elemento subjetivo? De esa forma. Lo voy a proyectar si me lo permiten. Para pasar a otra propuesta que sería esta que estoy subrayando. Este es el que acabamos de analizar.
respecto a este elemento subjetivo con ampliación, ¿tienen alguna otra observación? ¿No? Ok, si no hay más observaciones, el otro punto a tratar que ha visibilizado Hortensia es este medio. Este es un agregado que acabo de poner. No sé qué les parezca. ¿Con qué intenciones? Como mencionaban ahorita, pareciera que esta violencia física o moral podría estar dirigida hacia una o un grupo de personas para que abandonen su lugar de residencia. Sin embargo, existen otros casos en donde esta violencia no está dirigida hacia esas personas, simplemente hay un contexto de violencia generalizada en la región que ocasiona que estas personas abandonen su lugar de residencia. Es por eso que me atrevo a hacer esta propuesta. Ay, disculpen. Le piqué el botón equivocado, pero bueno. ¿Quieren meditarlo después? Retiro esa parte de los medios. Adelante. Pues como propuesta puede pasar por lo pronto. Sería bueno que mandaras, porque he visto que faltaron algunos de los compañeros que regularmente también contribuyen con el debate. Pasarlo al chat ya con los agregados que has hecho ahorita, para que en el transcurso de la semana lo puedan ellos ir también valorando, y nosotros mismos, y pues llevar a cabo una reflexión ahora ya más concretizada de esos aspectos que hemos platicado el día de hoy. ¿Alguien más? Entonces estarían de acuerdo con Alfonso de que esta propuesta, así tal y cual quedó en esta última exposición, sea enviada al grupo de WhatsApp y la reflexionamos bajo esos dos aspectos nada más, ¿no? El agregado del elemento subjetivo y sobre los medios por los cuales se desarrolla la conducta. ¿Sí? Digo, para... De acuerdo yo, Guillermo, gracias. Okay. De acuerdo yo, gracias. Gracias, Luis. Perfecto. Entonces, en virtud de la hora que es, damos por concluida esta reunión. En este momento se los comparto en el grupo con esos agregados, ¿no? Digo, para iniciar el debate e irlo agotando como lo hemos venido haciendo. ¿Alguien más que desea agregar algo? ¿No? Perfecto. Bueno, pues que tengan excelente